Recuerden, nuestras vías de comunicación son a través del email info@radioamadeus.com.ar o nos pueden mandar WhatsApp al 11 30 98 1000. La página oficial de Enrique es www.enriqueyo.com. Yo se escribe SHAW. Y también pueden encontrarlo en las redes sociales, en Instagram y en Facebook, como Enrique Yo Oficial. Ahora los invito a seguir escuchando más sobre la charla Desarrollo Económico Inclusivo. Nos acompañan hoy el ex ministro de Hacienda y Finanzas Públicas de nuestro país y ex presidente del Banco Central de la República Argentina, Alfonso Pratgay. Bienvenido, Alfonso, muchas gracias. El profesor en Desarrollo de Políticas Públicas de la Universidad Torcuato Di Tella y ex director ejecutivo del ANSES, Emilio Basavilbaso. Bienvenido, Emilio. Y el padre Gustavo Irrazábal, profesor de Teología Moral en la Facultad de Teología de la UCA y miembro del Consejo Asesor del Instituto Acton Argentina. Bueno, Emilio, ¿querés continuar? De cómo profundizar los aspectos más humanos del modelo capitalista, me parece que lo principal y lo más lindo del modelo capitalista, y creo que acá coincidimos todos, es dar trabajo, ¿no es cierto? Me parece que tenemos que forzarnos para profundizar eso, ¿no? Cómo hacer para dar más trabajo. Y en ese sentido, el capitalismo se compone principalmente de dos principales relaciones, ¿no? Las relaciones empresarias, gente que invierte para tener un rendimiento, y las relaciones laborales. Pareciera que las relaciones laborales están cada vez más deterioradas, ¿no es cierto? Pareciera que el empresario, cuando busca una oportunidad de negocio, primero se fija a ver cuanto menos empleados tenga la empresa, mejor, porque eso le evita problemas muchas veces. ¿Por qué? Porque los impuestos son altos, porque hay un montón de juicios laborales, un poder judicial quizás que carece de un criterio económico, entonces pone multas elevadísimas. Y por otro lado, en el sector empresario, una falta de confianza, ¿no es cierto? Una falta de acercamiento a los trabajadores de la empresa que él dirige o donde él trabaja. Entonces me parece que como primer medida, para destacar la parte humana del capitalismo, tenemos que curar esa relación. Y ahí Enrique Yo también decía que es indispensable mejorar la convivencia social dentro de la empresa. Él conocía los nombres de todas las personas que trabajaban en su empresa y dedicaba tiempo a esto, ¿no es cierto? Y hablando de propuestas, ¿qué es lo primero que podemos hacer? Y bueno, trabajar entre todos para mejorar el empleo formal, porque una de las consecuencias de la pandemia fue el aumento del trabajo en negro, como decimos, y eso, digamos, ahí empieza mal la relación, ¿no es cierto? Porque si yo tengo una persona en la empresa a la cual le digo, bueno, te voy a pagar, pero en realidad te voy a tener de costado, te voy a tener medio escondido, no te voy a tener registrado, esa relación empieza mal, porque le estamos de alguna forma faltando respeto a esa persona que ante una situación de crisis o ante un problema no tiene ningún tipo de protección. En general en las crisis en la Argentina, cuando se afectó el empleo, hubo un traslado de empleo formal al empleo informal, es decir, cayó más el empleo formal que el informal. Ahora la cosa es distinta. Entonces, no solo estas personas que no tienen el resguardo de las distintas bondades, por decirlo de una forma, de la protección, además que están en negro, además fueron los más castigados. Por eso me gustaría hacer foco en ese tema. Con respecto a la segunda pregunta, ¿cómo se puede generar en la Argentina un modelo de crecimiento inclusivo y sostenible? Bueno, primero lo obvio, que creo que coincidimos todos. Primero tenemos que estabilizar la macro. Bueno, lo tengo a Alfonso ahí, que yo no voy a hablar de este tema porque me da un poquito de vergüenza con la gente que está en el panel. Pero bueno, primero, obviamente, estabilizar la política fiscal, reducir la inflación y demás. Primero eso. Pero segundo, y donde yo quiero hacer foco, es en las pymes. Actualmente estoy trabajando en el Banco Mundial y hace poco sacamos un informe que dice que la Argentina está terminando la pandemia con uno de los menores índices, después de Venezuela,
de densidad de pymes cada 1000 habitantes. Nosotros tenemos 14 pymes cada 1000 habitantes, y no me quiero comparar contra los países más desarrollados del hemisferio norte, me comparo con Chile y Uruguay. Chile en vez de 14 tiene 58 pymes cada 1000 habitantes, y Uruguay 48 pymes cada 1000 habitantes. Es decir, que tiene más o menos 5 veces más pymes que nosotros. Y acá me parece que es uno de los caminos para generar un modelo de crecimiento inclusivo, favorecer que haya más pymes. Y en ese sentido, una cosa que me parece que tenemos que considerar es la humildad también para copiar lo que funcionó bien. Una característica, yo trabajé la mitad de mi carrera en el privado y la mitad en el público, y una característica que tenemos que aprovechar mejor en el público es que podemos copiar perfectamente lo que hicieron otros países, obviamente aplicándolo a la realidad de nuestro país, pero es distinto del privado, donde es complicado copiar a la competencia, ¿no? Nadie quiere abrir el juego. Acá sí, te comparten toda la información de cómo lo hicieron. Entonces tenemos que ver qué hizo Chile, qué hizo Uruguay para generar estos índices. Y por otra parte también, para generar un modelo de crecimiento inclusivo, tenemos que hacer un poco más de doble clic y también focalizarnos en las cosas que salieron bien, ¿no es cierto? En Argentina hubieron un montón de cosas que salieron bien. Me gustaría mencionar una en la que me tocó trabajar directamente, que son las asignaciones familiares. Fuimos pioneros en nuestra región en tener asignaciones familiares, y Enrique Yo fue uno de los que participó en esta ley. Él desde el empresariado, trabajando en la UIA, fue uno de los que redactó la ley de asignaciones familiares. Enrique, participando en la ley de asignaciones familiares, lo hizo de forma inteligente, porque hizo una ley autosustentable, es decir, no, sin comprometer una mayor erogación de presupuesto, haciendo una caja compensadora en la cual los trabajadores que no tenían hijos ponían plata, y bueno, beneficiaba a los trabajadores que tenían hijos, con una mirada bien cercana y social, ¿no? Entonces, estas cosas que se hicieron en el pasado y que que hoy las tienen, asignaciones familiares tienen casi todos los países del mundo, para los trabajadores registrados, tenemos que tomar esta iniciativa que nos mostraron personas como Enrique en el pasado, y favorecer estas cosas que salieron bien. Y por último, respondiendo a esta pregunta, tenemos que trabajar para poner foco también en las personas y en los sectores que están sufriendo más, porque no da todo lo mismo. Es decir, hay 3 veces más desocupación en mujeres, no solo mujeres, sino también en jóvenes. La situación está mucho más delicada, y si miramos pobreza, los números todavía son más preocupantes. Este es el informe de pobreza que acaba de salir hace semana y media, donde la pobreza en niños es del 54% y en adultos mayores es del 13%, y peor si miramos indigencia, donde vemos que es 2% en adultos mayores y 16% en jóvenes. Es decir, de 5 a 8 veces más está afectando en nuestro país la pobreza y la indigencia en jóvenes. Con respecto al rol de la economía social, me tocó a mí, siendo presidente del Instituto de Vivienda y también desde ANSES, coordinar acciones con toda la economía social y los movimientos sociales, y acá me parece que tenemos ventajas y desventajas. La ventaja es que estos movimientos sociales pudieron contener a muchos trabajadores excluidos. En Brasil fueron los sin tierra, en Bolivia los pueblos indígenas, en la Argentina los desempleados, pero eso tiene que tener principio y fin. Lo que tenemos que lograr es que después que esos trabajadores se incorporen definitivamente al mercado de trabajo. Es decir, es un sector muy valioso para atender una emergencia, una urgencia, pero luego tenemos que seguir trabajando para que se incorporen estos trabajadores definitivamente. ¿Por qué? Porque la ventaja que tienen es que la economía social da una contención en ese momento de shock, pero la desventaja es que estas cooperativas y estas organizaciones carecen de tecnología, carecen de productividad, y entonces no pueden mantenerse definitivamente en el tiempo. Alfonso, ¿querés seguir? Y felicitarlos por los 100 años del nacimiento
un empresario venerable, que para los criterios de Argentina es casi un oxímoron, ¿no? En Argentina, donde el mérito está mal visto y donde los logros siempre son sospechados de alguna cosa turbia, ¿no? Entonces tenemos en Enrique un faro que tenemos que aprovechar esencialmente, esta idea de un empresario muy comprometido con su entorno social, y que fue declarado como venerable. Es muy potente esa palabra. A veces pienso que es más potente esa que la de beato o santo, ¿no? Así que bueno, lo felicito por el recuerdo y por llevar adelante esos valores de Enrique. Seguramente que si a lo largo de estas últimas décadas, estos últimos 100 años, hubiéramos tenido varios Enrique Schiós más, estaríamos discutiendo otras cuestiones hoy en Argentina. Yendo a la convocatoria de hoy, quiero ser muy telegráfico respecto de un punto que es algunas reflexiones de la economía de pospandemia a nivel global, porque van a marcar la cancha de, yo diría, los próximos años y quizás las próximas décadas. Creo que no hay que subestimar la magnitud del cambio que ha provocado este virus que no era esperado y que tomó tiempo controlar y tomó tiempo ordenar. Hay varias consecuencias a considerar. Creo que la consecuencia más clara es que vamos a un mundo mucho más incierto, y para los agentes económicos, en economía, la incertidumbre lo que implica es comportamientos mucho más precautorios, y al ser más cautos los ahorristas y los empresarios y los inversores y los emprendedores, todo indica que vamos a años de menor crecimiento del que podríamos haber tenido de otra manera, ¿no? Y esto plantea un desafío sobre todo para países como el nuestro, ¿no? Otro eje de lo que viene es lo que podemos llamar como desglobalización, o sea, desarmar un entramado de relaciones a todo nivel, entre gobiernos, entre cadenas de valor, de organismos multilaterales. Creo que vamos a un movimiento opuesto, y lo hemos visto en la manera en que se manejó en gran medida en los primeros meses de la pandemia, desglobalización y falta de coordinación, con lo cual lo que eso implica para Argentina es que estamos más solos que de otra manera, ¿no? Y esencialmente las consecuencias tan violentas de las cuarentenas en todo el mundo y en Argentina en particular, llevaron a algo que mencionaba hace un rato Emilio: destrucción de capital y de tejido social, ¿no? Y entonces allí nos queda mucho por curar. Los estados están más endeudados porque tuvieron que salir a compensar. Hay mayores demandas sociales como consecuencia de eso. En América Latina nomás, en los últimos 18 meses, la cantidad de personas debajo de la línea de pobreza aumentó cerca de 50 millones. O sea, se ha revertido el avance de los últimos 10 años en solo un año. Los estados además van a necesitar invertir más en salud pública, invertir más en estrategias preventivas, y eso los deja todavía más exigidos, ¿no? Y por supuesto que esto se va a ver con más claridad en los países en vías de desarrollo, ¿no? Así que yo diría que, para ponerlo en términos del Papa Francisco, habló la Madre Tierra, el gemido de la Madre Tierra, dice el Papa en Laudato Si, y creo que hasta ahora podemos decir sin temor a equivocarnos que la respuesta de la humanidad ha sido insuficiente, ¿no? Particularmente creo que hace falta más humildad para entender los tiempos de algo que no manejamos, como es la naturaleza, más cooperación, porque son temas que nos afectan a todos como seres humanos, y también más conocimiento. Creo que tanto en las ciencias de medicina como en las ciencias económicas quedó demostrado que conocemos bastante menos de lo que creíamos que conocíamos para enfrentar movimientos de esta magnitud, de placas tectónicas de esta magnitud. Así que dejo planteada esa discusión. Yo creo que mirando hacia adelante, la pandemia nos hace más humildes, pero también nos hace más débiles, y nos deja más desprovistos respecto a lo que estábamos dos años atrás. Yendo a Argentina, y también con la idea de plantear algunas cuestiones
¿cuál sería la solución hacia adelante? Bueno, es la solución que nunca aplicamos en Argentina, intentamos todas, pero hay una que nunca aplicamos, que es la de consensuar una estrategia de desarrollo. Yo esto intenté hacerlo mientras fui parte del gobierno de Cambiemos y lamentablemente no tuve suficiente acompañamiento en ese momento para avanzar, pero es bastante claro que la única manera de avanzar en ese sentido es con mejoras sostenidas de la productividad y con mayor inclusión. Argentina está en un momento muy particular, incluso pre-pandemia, que es todavía nos toca curar las heridas de antiguas crisis y al mismo tiempo tenemos que poner el foco en el norte y en el futuro de cómo vamos a volver a crecer. Entonces, es ese equilibrio entre curar lo que quedó al costado del camino y sembrar las semillas para el futuro que viene, que es esencialmente un desafío o un problema de acción colectiva, ¿no? Y un problema que nos tiene atrapados hace muchísimo tiempo en Argentina. Simplemente para hacer el recorrido de los últimos 50 años, somos un caso excepcional de estancamiento y de volatilidad, las dos cosas. Y menciono las dos cosas porque en el estancamiento y en la volatilidad podemos explicar prácticamente la totalidad del aumento de la pobreza en los últimos 50 años, ¿no? El bajo crecimiento no merece mucha explicación adicional. La volatilidad agrega una dimensión dramática para la población más vulnerable, que es la que está menos preparada para acomodarse a estos movimientos del péndulo, y por eso cada vez que viene una recesión en Argentina nos agarra con un nivel de pobreza mayor y con un nivel de desigualdad mayor, ¿no? En los últimos 50 años padecimos 14 recesiones y tuvimos 23 años de crecimiento negativo. Me gustaría preguntarle a Enrique, yo si viviera, cómo sería ser empresario en una economía en la que tirás la moneda y una de cada 2 veces te sale recesión, ¿no? Es muy difícil planificar, muy difícil proyectar hacia adelante. Eso deja, por supuesto, daños perdurables y pobreza creciente, como expliqué antes, con un factor central que hasta que no podamos resolver no vamos a tener demasiado destino, y es, desde el punto de vista estrictamente técnico, la escasez de dólares como principal freno para el crecimiento de nuestra economía. Cada vez que la economía crece, hay una diferencia entre la elasticidad de exportaciones e importaciones. El crecimiento lleva a problemas de la balanza comercial, y eso, según cómo estemos integrados al mundo financieramente, genera primero una devaluación y después una crisis, o primero una fuga de capitales y después una crisis cambiaria, posiblemente bancaria, y con impactos tremendos en todo el tejido social, ¿no? Esencialmente los que creemos en esto, los que insistimos en que el problema de Argentina es mucho más un problema externo que fiscal, interpretamos una fuente estructural de conflicto en Argentina, y es el conflicto distributivo en el que aspiramos a mucho más de lo que somos capaces de producir, ¿no? Hay una aspiración social que es incompatible con los fierros y con las capacidades que tenemos de producción. Y por eso siempre en Argentina hay un desequilibrio cambiario, porque el tipo de cambio que equilibra lo social es mucho más bajo que el tipo de cambio que equilibra lo externo o lo productivo. Y me parece que la única manera de ordenar eso es a través del consenso, un consenso que permita vislumbrar el futuro, pero en el marco de un reparto justo de los costos y de los beneficios. Un consenso en el que cada sector esté dispuesto a resignar algo en el corto plazo a cambio de una torta más grande para todos en el mediano plazo. Y creo que este es el gran desafío, eso es lo que nos cuesta mucho conseguir como argentinos. Les quiero dejar una reflexión de Juan Carlos Torre, que estuvo muy activo en estos últimos días en los medios, una persona extraordinaria, un sociólogo que se vio en la cocina del Ministerio de Economía, en el 5º piso, ¿no? Que publicó su diario de todo lo que le pasaba, su transición de la academia a la cocina, y la cocina tan compleja como la del equipo económico de Surruil en su momento.
Él tiene muchas reflexiones que son muy... Un minuto más, un minuto más. Termino con esto nomás y después cómo hacerlo lo podemos ver en la parte de las preguntas. Pero les quiero dejar esta reflexión de Juan Carlos Torre, que la tengo acá para leer. Dice, no caer en el cortoplacismo es un lujo que solo puede permitirse un liderazgo político sostenido por un fuerte respaldo político y social, un fuerte control sobre las riendas del Estado y el viento de cola de una coyuntura económica favorable. Cuando alguna de estas tres cosas falta, entonces la tentación de caer en el cortoplacismo para el político es irresistible, la presión de la próxima elección es irresistible, y la verdad que si miramos a lo largo de los últimos 50 años, hubo solo una ocasión en la que se dieron las tres cosas: control de la rienda del Estado, apoyo político y viento de cola. Esa fue la experiencia de los primeros años de Néstor Kirchner, que después lamentablemente se desaprovechó. Si buscamos una oportunidad en la que se desaprovechó la posibilidad de una Argentina distinta en los últimos 50 años, es esa. Bueno, para recrearla vamos a tener que ser un poquito más creativos. El único diálogo posible es, el único camino posible, perdón, es el del diálogo y del consenso, y hay que poner toda la energía allí, independientemente de las diferencias. El Papa Francisco tiene algunas reflexiones muy interesantes en ese sentido que me gustaría compartir con ustedes más adelante, pero les dejo esta idea, la idea del sínodo. El Papa acaba de hablar de un sínodo, acaba de abrir un sínodo. Sínodo significa sin odos, odos es caminar sin conjuntamente, caminar juntos. La idea de que nuestras diferencias no nos paralicen, de que podamos caminar a partir de un conjunto de coincidencias y que en ese caminar vayamos resolviendo las diferencias, porque Argentina está paralizada hace 50 años y todos tenemos una responsabilidad, políticos, empresarios, sindicalistas, hombres de pie y hombres de bien que quieren una Argentina distinta y que no le encuentran la vuelta. Gustavo, ¿querés seguir? Yo quería empezar diciendo que esta atención sobre la figura de Enrique Shaw, a partir de su centenario, de la declaración de venerable, de la iniciación del proceso de beatificación y canonización, es una gran oportunidad, porque para la Iglesia significa la posibilidad de llegar a una mejor comprensión de lo que es la vocación empresarial. Enrique Shaw hablaba de la misión del empresario, y la adopción de esta expresión, misión del empresario, vocación empresarial, es bastante reciente en la Iglesia. El Papa Francisco la usa, y eso es un motivo de esperanza, de que se pueda comprender mejor lo que esto significa, aunque a mi juicio falta todavía bastante para llegar a comprender todas las implicancias de esta expresión. El empresario como alguien que responde a un llamado. Idea que estaba muy presente en los escritos, en el pensamiento de Shaw. Pero por otro lado, esta oportunidad conlleva un peligro, y es el peligro de que se exija del empresario una especie de heroísmo, de desinterés, que lo confunda o lo superponga un poco con la figura del filántropo, y piense la empresa a partir de las categorías de una institución de beneficencia, que no es claramente. En este sentido, el pensamiento de Shaw vale la pena reflexionarlo y profundizarlo, porque él logra unir, sintetizar el aspecto ético y el aspecto de la racionalidad económica, que es algo muy importante y difícil. El caso de las asignaciones familiares a través de cajas de compensación, con aportes de empresarios y de los mismos trabajadores, ha sido un ejemplo brillante de cómo la exigencia ética y la racionalidad económica pueden converger. Ahora, en cuanto a los ejes temáticos de este intercambio, a mí me parece importante la última formulación que se hizo de la primera pregunta, que dice cómo
poner de manifiesto los aspectos más humanos del modelo capitalista. Porque muchas veces se piensa que el modelo capitalista no tiene nada que ver con lo humano, sino que es una especie de sistema que no se fundamenta en valores morales y que hay que moralizarlo desde fuera. Hay que hacerle algunos ajustes para que pueda ser inclusivo. Y en este sentido, me parece importante recordar que el Papa Juan Pablo II, en Centésimos Annus, la encíclica que marca los 100 años de la doctrina social de la Iglesia, cuando explica a qué modo de capitalismo adhiere la Iglesia, en primer lugar dice que la palabra capitalismo es una palabra que preferiría no usar, porque, aunque esto no lo dice explícitamente, pero la explicación es clara, capitalismo es una palabra que parece aludir simplemente a cosas, a acumulación, como si el capitalismo fuera un fenómeno que tuvo su origen en la acumulación, que tiene su fuerza impulsora en la búsqueda de acumulación de capital y su resultado alienado en la acumulación. Y el Papa dice que prefiere hablar de economía libre o economía de empresa o economía de mercado, y con eso deja abierta la posibilidad de entrever los fundamentos éticos y humanos de lo que se suele llamar capitalismo, porque el capitalismo, más que estar fundado en la acumulación, el Papa Juan Pablo II lo ve como fundado en la iniciativa humana, en su creatividad, en su capacidad de producir nuevas ideas, que cuando son puestas a prueba en el mercado y son halladas útiles en el mercado y sirven al consumidor, empujan la economía hacia adelante, porque elevan la productividad, la capacidad de producir bienes y servicios, y elevan el nivel de vida de la población. Es decir, la economía de mercado, o la economía libre, o la economía de empresa, está basada en esa capacidad profundamente humana de la creatividad, que se vincula a la prolongación de la obra creadora de Dios. Y por eso hay algún autor que prefiere, en vez de hablar de capitalismo, hablar de innovismo. El Papa dice entonces que la economía de mercado, o la economía de empresa, o la economía libre, es el tipo de economía a la cual la Iglesia adhiere, pero que hay una condición, y es que esté encuadrada en un sólido fundamento institucional, que la ponga al servicio del bien común. Y aunque no explica en la misma encíclica con toda profundidad qué significa esto, es claro que lo que significa es que ese marco institucional debe permitir la eliminación de los privilegios injustos, debe favorecer el acceso de todos al mercado en un pie de igualdad. Y eso a través de garantizar la igualdad de oportunidades, no de tratar de igualar económicamente, aunque sí requiera procurar a todos ciertos bienes básicos para la dignidad humana. Ahora, se suele confundir el capitalismo entre nosotros con una forma desvirtuada que es el capitalismo de amigos, la connivencia entre el Estado y ciertos empresarios o ciertos sectores de la vida económica o ciertos sectores de la vida social que buscan a través del Estado obtener privilegios, privilegios para defender sus intereses. Y eso lleva a una sociedad corporativa donde mucha gente queda excluida por ese tipo de privilegios. Bueno, la justicia social, tan vapuleada y manipulada, consiste ante todo en eliminar ese tipo de privilegios. Y
En este sentido hay que decir que aquellos países que han logrado una economía de mercado básicamente libre de esos privilegios injustos y de esas reglamentaciones que obstaculizan el libre ingreso en el mercado, han sido los países que han logrado mayor progreso económico y mejores índices humanos al mismo tiempo. La función del Estado, se ha mencionado reiteradamente la subsidiariedad, es de crear las condiciones para que la economía libre, la economía de empresa pueda desplegarse. Y en este sentido hay que recordar que Juan Pablo II hablaba del empresario indirecto, no solo del empresario directo. Y la instancia de empresario indirecto más importante es el Estado, porque el Estado tiene la responsabilidad de crear las condiciones para que pueda desarrollarse la economía libre. Y a veces, cuando se carga toda la responsabilidad sobre el empresario, se está olvidando que el empresario no puede desplegar su actividad adecuadamente, sino en ciertas condiciones que son responsabilidad del Estado, especialmente. En cuanto a el tema argentino en particular, bueno, Alfonso mencionó varias veces el tema del consenso. Yo solamente quisiera aportar que la Iglesia es un factor importante en ese consenso. Y que en ese sentido yo aspiro, deseo profundamente, en primer lugar, que el asesoramiento en materia económica de la jerarquía de la Iglesia sea más amplio. Por lo tanto, que haya un mayor conocimiento de las bases de la economía. Y que se escuchen distintas voces en un clima auténticamente plural. Y que eso puede ayudar a establecer relaciones más equilibradas con los diferentes actores sociales. Por ejemplo, con el sindicalismo, con los movimientos sociales, con los partidos políticos y con el empresariado. Y acá, como hemos charlado en los encuentros previos a este encuentro, sería importante que los empresarios hagan sentir su voz, que no haya un discurso unidireccional de la jerarquía hacia el empresario diciéndole lo que tiene que hacer, que el empresario también sea capaz de hacer sentir su voz para que los pastores comprendan los verdaderos desafíos de la misión y la labor del empresario. Y no se queden en ciertas ideas perimidas que contraponen el empresario con el trabajador y que no caen en la cuenta de que la labor empresaria es trabajo. Y finalmente, un minuto más, Gustavo. Un minuto sí, más. Finalmente, con el tema de la economía social, Benedicto XVI ha desarrollado en Caritas in Veritate, en el 2009, la idea de un sector de la economía entre el mercado y el Estado que llamó el sector de la economía solidaria, que más o menos coincide con la idea de economía social. Pero yo simplemente quiero adherir a lo que decía Emilio recién. Nosotros llamamos el tema economía, la expresión economía social está un poquito politizada. La economía es social, porque la economía es una manera de relación entre actores sociales en un determinado ámbito y porque la producción de bienes y servicios es fundamental para el bien de la sociedad. Pero lo que acá llamamos la economía social, la economía de los pequeños emprendimientos, cooperativas, etcétera, tiene que ser una solución transitoria para incorporar a las personas a el ámbito más vasto de la economía nacional, en condiciones de competir, de innovar tecnológicamente, porque esa idea de una economía social que sustituya el sistema actual es una idea utópica, que ya en la Iglesia antes estuvo representada por lo que se llamó el distributivismo, que con personas importantes como Hilaire Belloc, G.K. Chesterton, y nunca se planteó el tema de qué capacidad de producción podía tener ese tipo de economía.
y qué capacidad de innovación, ¿no es cierto? Nunca se planteó ese problema. Así que la economía social tiene que ser siempre una etapa transitoria para integrar sobre todo a los más marginados o los más perjudicados por la actual situación dentro de la economía del país. Mensajes esperanzadores nos dejaron los oradores que estuvieron presentes en el desarrollo económico inclusivo en el encuentro realizado por ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. No dejen de enviarnos mensajes solicitándonos la estampa de Enrique Shaw y los links para poder ver los libros. No solo verlos, leerlos, por supuesto. Nos encontramos la próxima semana. Acá en Enrique Shaw, Camino a la Santidad.